Saludos cordiales para todos nuestros hermanos, amigos y todos los que nos siguen y se conectan aquí mediante las redes sociales. Ya estamos otra vez aquí para continuar con la serie de evangelismo, la serie de niveles de evangelismo. Hemos venido hablando acerca de cuatro niveles de evangelismo. El primer nivel es el evangelismo personal. El segundo nivel es el evangelismo grupal. El tercer nivel es el evangelismo eclesial. Y el cuarto nivel es el evangelismo público, o también que le llamamos el evangelismo de campañas, o para nosotros que es hoy en día los congresos convocados cada año, donde tenemos que ver cómo Dios maneja los congresos, cómo Dios nos pueda dar el éxito necesario. Cuando se celebran las campañas, los congresos, ya hemos unido el trabajo tanto del evangelismo personal, grupal, eclesial. Hemos unido ese trabajo para que todos juntos podamos tener éxito en la campaña o en el congreso. Sin esta unión, tanto sea una campaña o un congreso, está predestinado, podemos decir, está destinado a no tener una cosecha tan buena, una pequeña cosecha, y eso no debe ser. Por eso que después de celebrar la campaña o el congreso, viene el quinto nivel de evangelismo, que se llama el evangelismo de discipulado. El evangelismo de discipulado tiene que ver mucho para que la obra que se ha venido haciendo no se muera, no se quede allí, no se quede sin fruto más, sino debe ir creciendo y avanzando, haciendo el mismo trabajo que se ha venido haciendo hasta el momento de la campaña y después de la campaña. Por eso que el evangelismo de discipulado es tan importante para el crecimiento de la obra. Después de la campaña, todos los instructores bíblicos, todos los hermanos que han invitado a las personas a la campaña, a aquellos que estaban recibiendo el curso bíblico, aquellos que estaban reunían en sus grupos, aquellos que estaban guardando el sábado, después de la campaña, el instructor bíblico o el hermano que ha hecho este trabajo debe comenzar a hacer discípulos. Debe enseñarles a las personas a quienes los ha invitado a hacer el mismo trabajo que él o ella ha hecho con las personas. O sea, si esta persona ha sido ganadora de almas, debe hacer también ganadora de almas a las personas que ha invitado a la campaña o al congreso. Es de vital importancia el hacer discípulos. Por eso Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 nos dice una palabra muy importante: id a ser discípulos. La gran preocupación de Jesucristo era mucha era su preocupación. Por eso que él en tres oportunidades él anunció y dijo a sus discípulos que deben ir a ser discípulos. Por eso que cuando nosotros leemos la Biblia y cuando vemos este quinto nivel de evangelismo, nos debe hacer pensar que hacer discípulos no es ganar almas solamente, no es traer un alma a la iglesia y a eso es hacer discípulos, no. El hacer discípulos va más allá. El hacer discípulos va conectado con eso de traer almas a la iglesia. El hacer discípulos va un poco más allá, hace más efectivo el trabajo que se viene haciendo, el trabajo misionero. Por eso, en Hechos 6, 1 y 2, nos habla acerca de qué es lo que sucedió en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, con respecto
al hacer discípulos. Hechos 6, 1 y 2 nos dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos. Mira, aquí encontramos que el trabajo del ministerio de discipulado, el evangelismo de discipulado, que es el quinto nivel, aquí nos dice la Biblia que en los tiempos del siglo I, los discípulos crecían en números. Eso significa, para que los discípulos crezcan en número, según lo que tenemos aquí en el estudio, debemos de aplicar el plan de la adición. ¿Cuál es el plan de la adición? O sea, el plan de la suma. Debemos de ir sumando a más personas al reino de Cristo. Eso es hacer crecer a los discípulos. Dice aquí, para hacer crecer numéricamente a los discípulos debemos practicar el plan de adición, o sea, sumar a más personas a incorporarse en la iglesia de Dios. Esto es lo que significa hacer crecer a los discípulos. Cuando nosotros hacemos crecer a los discípulos es cuando traemos un alma a los pies de Cristo, cuando traemos un alma a la iglesia, es que estamos sumando discípulos. Estamos aumentando a los discípulos en la iglesia. O sea, el día que tú traes un alma a la iglesia, ese día tú estás sumando un discípulo más al reino de Cristo. Escuchemos lo que dice aquí este hermoso libro, Obreros Evangélicos, la página 192. Dice así, un alma ganada para Cristo contribuirá a ganar a otros, y la cosecha de bendición y salvación irá siempre en aumento. Esto es hacer crecer a los discípulos. O sea, si gano un alma, esta alma ganada va a traer a otra alma. Eso es hacer crecer, es sumar discípulos a la iglesia. Por eso que Satanás se ha dedicado a cegar nuestro entendimiento, se ha dedicado a poner nuestra mirada en otros quehaceres de este mundo y nos hemos desligado de hacer el trabajo de ganar almas, porque Satanás sabe, si tú ganas un alma, Satanás sabe que esa alma ganada va a traer otra alma. Pero nosotros no estamos aquí para poder ayudar a Satanás, para poder hacer que Satanás salga victorioso, sino estamos aquí para poder ayudar al trabajo misionero que Cristo nos ha dejado, de poder ganar un alma para que esta alma traiga otra alma a los pies de Cristo. Por eso que es importante aplicar el plan de adición misionero. Si yo gano uno, voy a ganar a otra alma. Esa alma gana a otro. Ya no sería solamente uno, sino serían 1 más 1, 2 y más 1, 3. Serían 3 almas o 3 discípulos añadidos, sumados al reino de Dios, o sea, a la iglesia. Pero la Biblia en Hechos 6:7 nos da otra enseñanza importante con respecto a ser discípulos. Dice aquí, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Aquí nos da otro plan. Aquí se llama el plan de la multiplicación de discípulos. La Biblia nos dice que en el siglo I, no solamente los discípulos se sumaban, aumentaban, sino que aquí los discípulos se multiplicaban. Multiplicar es tan importante. Dice aquí, debemos de utilizar el plan de la multiplicación ahora, para que los discípulos crezcan cada día más, para que haya más discípulos. Debemos de utilizar o aplicar el plan de la multiplicación. Para multiplicar los discípulos debemos tener almas ganadas para el reino de Cristo, o sea,
almas sumadas. Si he ganado 3 almas, tengo que hacerles discípulos a estas 3 almas ganadas. Eso es el plan de la multiplicación. El plan de la multiplicación de discípulos es, si yo he sumado 3 almas para el Señor, esas 3 almas yo tengo que hacerles discípulos. No solamente es que yo debo traer almas allí y dejarlas estas almas para que vivan como puedan, sino que si yo he ganado 3 almas, yo tengo que hacer 3 discípulos. Tengo que enseñarles a estas 3 personas a hacer el mismo trabajo que yo hice con ellos. Tengo que hacerle que haga el mismo trabajo de ganar almas. O sea, multiplicar discípulos es enseñar a esa alma ganada a ganar almas para el reino del Señor. Dice aquí Hechos de los Apóstoles, la página 424. Dice, mientras el hombre trabaja según el plan de adición, Dios obrará él según el plan de la multiplicación. O sea, lo que necesitamos nosotros es multiplicar discípulos. ¿Qué significa esto? Si tú ganaste 3, tienes 3 discípulos, 3 almas ganadas, cada uno debe multiplicar 3 más. Cada alma ganada debe ser un discípulo más. Si gana 3, debe 3 discípulos. Así de esa manera se va a ir multiplicando los discípulos. Por eso que el Señor Jesucristo, Él se preocupó tanto. Él se preocupó tanto que para poder hacer el trabajo de discipular. Él en la Gran Comisión dijo, y hacer discípulos. ¿Por qué Él vio tan importante? Nos dijo, id a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque el hacer discípulos es aumentar a las personas, aumentar más personas para trabajar para el Señor. Por eso tenemos aquí en Hechos 14, 21 este mandato de ir a ser discípulos. Los discípulos de Jesús lo obedecieron perfectamente. Los discípulos de Jesús llegaron a entender que hacer discípulos era la llave, el éxito del crecimiento y llenar todo un ejército de predicadores, todo un ejército de ganadores de almas. En Hechos 14, 21 nos dice que en la iglesia primitiva, los discípulos estaban empeñados en hacer discípulos. Hechos 14, 21 dice que los discípulos hacían discípulos. Ellos cumplieron exactamente el mandato de Jesucristo. ¿Qué es hacer discípulos entonces? Hacer discípulos es formar personas para hacer el mismo trabajo que hace el Maestro. Por eso el Señor Jesús en la Gran Comisión nos dice, id a ser discípulos. Cada instructor bíblico, cada ganador de almas debe hacer discípulos a todas las personas que ha elegido evangelizar. El trabajo del instructor bíblico, del ganador de almas, debe ser preparar a las personas que ha elegido evangelizar para que hagan el mismo trabajo que él hace. Eso es hacer discípulos. Eso es multiplicar discípulos. Por tal razón, el discípulo es una copia de su maestro. El discípulo no es más que su Señor, que su maestro, ni el siervo más que su Señor, dijo Jesús en Mateo 10, 24 y 25. El discípulo llega a tener el mismo espíritu de su maestro. Eso nos dice en Números 11, 25. Por eso el maestro no debe parar hasta que el discípulo haga el mismo trabajo del maestro. El apóstol San Pablo dijo esto a Timoteo, 2 Timoteo 2:2. El maestro o instructor o el ganador de almas el maestro o instructor de almas debe despreciar, no debe descuidar el conocimiento que tiene.
El maestro debe vaciar el conocimiento, la experiencia en su alumno, para que este alumno llegue a ser una copia fiel de su maestro. El maestro o instructor bíblico, el ganador de almas, comunica lo que es y lo que tiene a su discípulo. Leamos lo que dice el espíritu de profecía. Escuchemos lo que dice aquí. Escuchemos lo que dice, cuál es el concepto de hacer discípulos. Este libro, Servicio Cristiano, la página 218, este libro es Servicio Cristiano, la página 218, nos dice algo importante con respecto a hacer discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? La santa energía y las elevadas esperanzas de Nehemías fueron comunicadas al pueblo. Al ser dominados por ese espíritu, se elevaron por un tiempo al nivel moral de su dirigente. Cada uno en su propia esfera era una especie de Nehemías, y cada uno de ellos fortaleció y sostuvo a su hermano en la obra. Qué importante. Esto es hacer discípulos. Hacer discípulos es hacer a otra persona igual que tú. Hacer discípulos, si tú te llamas Juan, tú debes hacer otro Juan. Si tienes 2 personas, 3 personas evangelizando, tú tienes que hacer a esas 3 personas como tú, ganador de almas. Como tú, con todo tu espíritu, con toda tu energía, con toda tu capacidad. Eso es hacer discípulos. Necesitamos hacer discípulos. No solamente necesitamos ganar almas, sino necesitamos a esa alma ganada hacerle un discípulo para que sea un ganador de almas. El discípulo hará lo que su maestro hace. Su movimiento será de acuerdo al movimiento del maestro y brillará como brilla su maestro. Escuchemos lo que dice aquí Servicio Cristiano 218. Los que ocupan puestos de influencia y de responsabilidad en la iglesia deben ser los primeros en la obra de Dios. Si ellos se mueven lentamente, otros no se moverán en absoluto. Pero su ejemplo ha estimulado a muchos. Cuando su luz brille en forma refulgente, 1,000,000 de antorchas serán encendidas en su llama. Qué lindo. Eso es hacer discípulos. Querido hermano, tú que estás trabajando, dando estudios bíblicos, si tú quieres hacer discípulo, regula tu movimiento. A la medida que tú te mueves, ¿se van a mover o no se van a mover nadie? Si tú te mueves lentamente, o sea, haces un trabajo sin ganas, de pereza, porque así te dicen, tú no vas a mover a nadie. Pero si tú, como un ganador de almas, como un instructor bíblico, como aquel que está dedicado a ganar almas en el servicio del Señor, si tú te mueves en el poder del Señor, con el poder del Espíritu Santo, los demás se van a mover. Tu discípulo se va a mover en tu movimiento. Tu discípulo va a prenderse su llama en la llama que tú has prendido. Tu discípulo va a ser igual que tú. Por eso que es tan importante hacer discípulos. La multiplicación de discípulos es hacer discípulos. Y hacer discípulos es formar al discípulo a imagen y semejanza del maestro. O sea, el discípulo es una copia del maestro. El objetivo del maestro es encaminarle al discípulo a hacer lo que el maestro hace. Ganar a una persona para que sea creyente es sumar uno más para el reino de Dios. A eso llamamos plan de adición misionero. Hacer a un creyente discípulo para que sea un ganador de almas y un hacedor de discípulos, a esto llamamos plan de multiplicación misionero.
multiplicar discípulos es si he ganado 3 almas para el reino de Dios, esas 3 almas creyentes debo enseñarles a hacer lo mismo que yo hago en el trabajo misionero. Querido hermano, si tú quieres trabajar exitosamente en la ganancia de almas, debes no solamente traer almas a los pies de Cristo. A cada alma que has traído a los pies de Cristo, que has traído a la iglesia, tu trabajo debe ser hacer discípulos. Debes enseñarle a trabajar en la ganancia de almas. Esto se debe hacer después de la campaña. Después de la campaña o después del congreso, tú como instructor bíblico, tú como ganador de almas, así como durante el congreso, durante la campaña te sentaste con estas personas a quien tú los has invitado, tú estuviste con ellos ayudándoles, motivándoles. Cuando el predicador hizo el llamado, tú los has instado que vayan a entregarse a Cristo, tú les has servido los alimentos, tú estabas con ellos, les has visto si tienen Biblias, si estaban allí puntualmente en la campaña o en el congreso. Después del congreso, tú como instructor o ganador de almas, debes reunirte inmediatamente con tus discípulos para festejar la decisión que tomaron ellos. No solamente para festejar la decisión que tomaron, sino también para entregarles el trabajo que tienen que hacer ellos, para decirles, hacer el mismo trabajo, para decirles que busquen a otros, que busquen a un familiar que no conocen a Dios, que busquen a un amigo, a un vecino que no conoce a Dios. Después de la campaña, tú tienes que hacer ese trabajo. Pero si tú después de la campaña no haces ese trabajo, tu trabajo se va a quedar allí sin fruto. Es necesario hacer discípulos. Después de la campaña tú tienes que reunirte para decirle ahora yo quiero que ustedes hagan el trabajo que yo hice con ustedes. Pero no los voy a dejar. Yo voy a estar con ustedes, les voy a ayudar. Yo quiero que en este momento, a ver, tú Juan, elija a quién vas a evangelizar. Tú Andrés, elija a quién vas a evangelizar. Tú Pedro, elija a quién vas a evangelizar. En ese momento ellos van a elegir a quién evangelizar. Y desde ese momento ellos van a empezar a orar 7 días por esta alma interesada. Y después ellos darán estudio del curso bíblico. Entonces de esa manera tú estarás haciendo discípulos. Estarás formando a las personas para que sean ganadores de almas. El hacer discípulos no es hacerles después de la campaña. El hacer discípulos comienza desde el evangelismo personal. Allí empezaste a hacer discípulos y concluyes en hacer discípulos cuando tú entregas a tu discípulo el trabajo que tiene que hacer. Eso es hacer discípulos. Tú vas a seguir formando a ese discípulo, vas a seguir ayudando a esa persona a ser discípulos. De esa manera, entonces, la iglesia tendrá discípulos ganadores de almas. Eso es lo importante. Eso es lo importante de una vez que tú has entregado el trabajo a tu discípulo, ese discípulo otra vez, ese discípulo empieza a hacer el trabajo del evangelismo personal, el evangelismo grupal, eclesial, la campaña, y va a llegar otra vez al evangelismo de discipulado. O sea, todo es una cadena. Nunca se va a morir esto. Y así, si comenzamos a enseñar al pueblo, si comenzamos a enseñarnos los unos a los otros, a practicar los 5 niveles de evangelismo, la obra de Dios en el mundo nunca va a pararse. Siempre vamos a tener personas añadiéndose a la iglesia. Siempre tendremos discípulos haciendo el mismo trabajo que su maestro hizo. Querido hermano, si tú estás evangelizando, por favor, encamínate en estos 5 niveles de evangelismo. Encamínate en estos 5 niveles de evangelismo. Estos pasos dejó el Señor. Estos pasos dejó el Señor para hacer
el trabajo de evangelismo. Empiece. Haz caso a Dios. Lea la palabra. En la palabra está escrito lo que tienes que hacer. Los pasos que tenemos que dar. No hay por qué inventar caminos. No hay por qué inventar métodos. No hay por qué inventar formas de evangelismo. Sigamos los pasos que el Señor nos ha dejado en el trabajo misionero. Hagamos de la obra misionera. Te pido en el nombre del Señor, sigamos este paso número 1, evangelismo personal. Número 2, evangelismo grupal. Número 3, evangelismo eclesial. Número 4, evangelismo de público o congresos o campañas. Número 5, evangelismo de discipulado. De ahí en adelante, cuando concluye el evangelismo de discipulado, otra vez, tu discípulo tiene que empezar con el evangelismo, personal, evangelismo grupal, evangelismo eclesial, evangelismo público o congreso y discipulado. Y así sucesivamente vamos a ir de generación en generación. Y el Señor hará, y Cristo vendrá muy pronto. Que Dios te bendiga. Amén.